A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día martes por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y en este día, como todos los martes, tenemos el enfoque tecnológico con la compañía del ingeniero Juan Marcos Mulqui. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de aplicaciones accesibles para todos. Un programa de actualidad y con información seguramente muy interesante para toda nuestra audiencia. Así que te invito a que puedas compartir con tus contactos los videos que produce la radio para que ellos puedan también disfrutar el programa tanto por Facebook como por YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándolo como Enfoque Bíblico Cristiano Pastor Carlos Aguilera para que te puedan llegar todos los videos que producimos. Bueno, quiero comenzar este programa compartiéndote una reflexión. Estaba pensando en lo que es la gracia de Dios, ¿no? Y cómo lo expresa el apóstol Pablo escribiendo la carta a Tito en el capítulo 2. Dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Claro, el concepto de gracia era fundamental para el apóstol Pablo. Él lo explica a lo largo de todas las cartas que escribió, inspiradas por el Espíritu Santo. Y en este pasaje nos habla de lo que es la implicancia de la gracia en el pasado. Dice que se manifestó en el pasado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia no solamente tiene implicancia con respecto a la obra de la salvación o justificación por medio de la fe, sino también la gracia es relevante para la santificación, es decir, en la vida práctica cotidiana de cada creyente. Y en este sentido, dice el apóstol Pablo, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero también la gracia tiene su implicancia proyectándose hacia el futuro, y en este aspecto el apóstol Pablo dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora permitidme detenerme unos minutitos en este versículo 11, donde dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y uno pudiera reflexionar sobre esto y pensar cómo puede ser que un concepto abstracto como la gracia se pueda manifestar a todos los hombres. Bueno, tenemos que decir en primer lugar que la gracia comúnmente se la define como un favor inmerecido, como
el regalo de Dios, la vida eterna, al hombre pecador que no la merece. Pero este es un concepto limitado de la gracia, porque gracia es todavía mucho más que esto. Gracia es la provisión de Dios, motivado al solo impulso de su amor, para, con su poder, para que el Todopoderoso, para que el omnisapiente Dios pueda hacer una obra en favor del hombre pecador que no la merece. Entonces, esto que es un concepto abstracto, ¿cómo se puede manifestar a todos los hombres? Bueno, la respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, cuando dice que la gracia se ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Esto significa ni más ni menos que si nosotros queremos comprender la gracia de Dios, no lo vamos a entender como un concepto abstracto, sino que la vamos a comprender mirando a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne, cuando leemos el relato biográfico de la vida de Jesús a través de los 4 evangelios, estamos contemplando allí lo que es la gracia de Dios. Ese don inmerecido, ese don inefable que se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Su vida, su milagro, su mensaje, todo nos habla de un Dios de amor que ha condescendido a buscar al hombre pecador que no lo merecía. Ahora, qué importante que es que entendamos que la gracia de Dios se ha manifestado en el Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que nosotros no somos salvos por contemplar la vida de Cristo. No somos salvos por la encarnación. La encarnación es un pilar fundamental de la creencia cristiana y creemos que Jesucristo nació de la Virgen María, engendrado por el poder del Espíritu Santo, pero esa creencia no nos salva. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo vivió haciendo bienes, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, pero el creer en la vida santa del Señor Jesucristo y admirar lo que es su persona, su mensaje, sus obras, tampoco nos hace salvos. El hombre pecador se salva cuando mira a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Porque la gracia no implica un Dios que hace la vista gorda al pecado. No implica que Dios pasa por alto y no mira la pecaminosidad del ser humano. No significa que Dios ha transgredido su propia justicia, todo lo contrario. La gracia significa que Dios, en la persona de Cristo, ha aceptado un sacrificio suficiente para satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios. La justicia de Dios en toda su santidad, en toda su rectitud, fue cumplida cabalmente por el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, nunca estuvo relacionado con el pecado. Nadie podía acusarlo de pecado, ni sus amigos que convivieron con él, ni sus enemigos que buscaban ocasión para hacerle caer, ni siquiera los demonios confrontándose con él pudieron marcar en Jesucristo alguna falta o pecado. Ahora este Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos,
se ofreció voluntariamente en sacrificio a Dios, ocupando el lugar que nosotros merecíamos y sufriendo sobre su propio cuerpo la ira de Dios. De tal manera que Dios ha castigado el pecado en la persona del Señor Jesucristo. Esto es la gracia de Dios manifestada a todos los hombres. El mensaje del Evangelio es una buena noticia, es una noticia que la gracia de Dios está disponible para toda persona que esté dispuesta a poner su confianza en Cristo como Salvador personal, creyendo que Cristo murió en nuestro lugar, de tal manera que somos justificados por medio de la fe y de esta manera tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vos, mi querido oyente, has tenido esta experiencia, has conocido personalmente lo que es la gracia de Dios. Quiero decirte que esta gracia se manifiesta para vos también, y la vas a experimentar en tu vida si reconoces tu pecado, si te arrepientes de tu pecado y depositas tu confianza en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Alguien lejos está y dejó todo atrás. Sí. Seguimos en nuestro programa, ya en la compañía del ingeniero Juan Marcos Mulqui. Bienvenido, Juanqui, popular Juanqui. Y le mandamos una salutación muy especial a la hinchada de Arroyito, Córdoba. Están escuchando. Por lo menos eso es lo que dicen. Bueno, le vamos a poner el alfajor a Juanqui para que escuche, para que vean que este programa es en vivo, y estamos sin el micrófono, así ahora que sí. Ahora sí van a escuchar la gente de Arroyito. Mándenle saludos a... Bueno, un gran saludo a Vivi, Guillermo Muy y bien. Germán, que hay la hinchada fiel. Muy bien. Que no perdieron una hija, ganaron un hijo. Vamos a decirle eso, por la duda. Para consolarnos un poco. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de aplicaciones accesibles para todos. A ver, Juanqui, ¿es accesible la tecnología para todos hoy? Bueno, esa es una pregunta más que nada filosófica, ¿no? Porque podemos tener muchos puntos de vista. Desde un sentido la tecnología nos ha hecho accesibles a todos, ¿no? Porque gracias a la tecnología podemos hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Nos acorta las distancias, aumenta nuestra productividad. Básicamente por ahí podemos decir que sí es accesible la tecnología, ¿no? Pero al mismo tiempo el uso cotidiano de la tecnología en muchos sentidos deja fuera a un cierto grupo de personas, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos levantamos a la mañana y tomamos nuestro celular, ¿no es cierto?, con una facilidad y una naturalidad que por ahí tal vez una persona determinada no lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Una persona ciega, una persona sorda, uh-huh, ¿no es cierto? Tal vez una persona que está imposibilitada de mover sus manos, uh-huh, ¿no es cierto? ¿Cómo puede operar con este tipo de tecnología que es accesible para todos, ¿no es cierto? Natural, vamos a decir, pero que para ellos es limitada, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que desde los inicios, ¿no es cierto?, de la computadora, o por lo menos desde los inicios del sistema operativo Windows, ya venía con unas opciones de accesibilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Poner la letra un poco más grande, tal vez aumentar el contraste, no tantos colores, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ahí hay alguna persona que no distingue todos los colores o que le cuesta trabajar en un contraste no muy definido, uh-huh, ¿no es cierto?, de la pantalla. Tal vez algún sonido, ¿no es cierto?, que nos vaya diciendo oralmente lo que está sucediendo en la pantalla, claro, ¿no es cierto? O tal vez poder hablarle a la computadora y darle órdenes mediante la voz. Uh-huh.
creo que uno de los casos más más conocidos es el de Stephen Hawking, ¿no? Este hombre murió hace poco, científico, que estaba en una silla de ruedas y él operaba, ¿no es cierto?, su computadora con la boca, ¿no? Y si no recuerdo mal, había un convenio ahí entre una empresa tecnológica, que no quiero decir cuál porque no me acuerdo realmente bien cuál es, que le proveía de todo este tipo de tecnología, obviamente a cambio de la publicidad que significa estar ofreciendo un producto como ese, ¿no es cierto?, a alguien tan reconocido. Pero hay otro aspecto también, es que tratar de determinar si la tecnología verdaderamente nos está llegando a todos, ¿no? Hay muchos lugares del mundo donde no llega, por ejemplo, el internet. Claro. O donde no conocen lo que es un teléfono celular. Bueno, afortunadamente grandes compañías tecnológicas, en este caso Facebook y Google, por ejemplo, están constantemente en proyectos de llevar señales de datos a lugares donde antes no han llegado, por diferentes medios, ¿no? Algunos los hemos comentado alguna vez en el programa, pero poner a disposición, en este caso vamos a decir internet, a comunidades donde nunca antes ha llegado, y versiones de teléfonos móviles, por ejemplo, a bajísimos costos y de uso mucho más sencillo, ¿no?, de lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Sí, ya hemos hablado sobre ese tema, acerca de accesibilidad de tecnología, ¿no?, a través de distintos medios y a través de distintos dispositivos, tratando de hacerlos más accesibles económicamente, ¿no?, a la población. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy para acceder a la tecnología? Bueno, como decíamos desde los inicios, ¿no es cierto?, de la informática, que los desarrolladores se han preocupado de, en cierta medida, brindar algún tipo de solución, ¿no? Hay una cuestión aquí que es más social que económica, ¿no es cierto? No es tanto el espectro de gente con algún cierto tipo de limitación que vamos a decir, ponga presión a las compañías en invertir ahí, sino una cuestión más que nada social y de reputación, ¿no? Así como las computadoras tenían estas opciones que nosotros hablamos de accesibilidad, hoy los teléfonos, por ejemplo, no vamos a entrar en detalle, pero sistema operativo Android, por ejemplo, tiene sus opciones de accesibilidad también. Claro. ¿No es cierto? Estas cosas que nosotros, por ejemplo, decíamos de que el teléfono pueda escuchar, ¿no es cierto?, desde los asistentes de voz, que el teléfono nos pueda decir lo que está sucediendo en la pantalla, o leernos algún mensaje que ha llegado, o reducir las tonalidades, aumentar los contrastes, ¿no es cierto? Inclusive los últimos teléfonos de Google están capacitados para conectarse a dispositivos braille a través de USB o a través de Bluetooth. Es decir, poder leer y escribir, ¿no es cierto?, con nuestro dispositivo móvil regular, pero si alguna persona está limitada en su visión, poder usar este tipo de dispositivos, ¿no? Es decir, hay opciones, ¿no es cierto?, que hay que investigar, hay que averiguar, que seguramente tendrán su precio. Y obviamente, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Play Store de Google, vamos a encontrar muchísimas aplicaciones que, más allá de lo que el sistema operativo en sí o el teléfono naturalmente nos pueda brindar, podemos instalar y podemos hacer uso, ¿no? Comentanos un poco acerca de eso, ¿qué tiene Google para ofrecer? Bueno, entre todo el paquete, digamos, que decíamos recién, de aplicaciones que tenemos, Google ofrece desde su propia compañía, ¿no es cierto?, aplicaciones que funcionan y que funcionan muy bien, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Google Lookout. Esta aplicación salió el año pasado, mediados del año pasado, 2018, y es una aplicación que no todos la vamos a poder instalar en nuestro teléfono, ya voy a explicar por qué, pero es una aplicación que ayuda a las personas ciegas a contarles un poco qué es lo que está sucediendo en su entorno,
¿no es cierto? A través del reconocimiento de imágenes y a través de inteligencia artificial nos puede decir, por ejemplo, qué es lo que tenemos al frente y con una descripción exacta y una posición. Por ejemplo, hay un perro a las 12 en punto, ¿no? Que obviamente para a una persona que tiene la visión reducida es sumamente útil, ¿no? Y tiene 3 modos que son muy interesantes, ¿no? Uno de esos modos, por ejemplo, puede decirle a la persona describirle un poco lo que es el mundo real, como decíamos. En segundo lugar, por ejemplo, un modo de compra en el que le cuenta acerca de productos que el teléfono está visualizando, ¿no es cierto? Y le hace también un chequeo acerca de los billetes que uno tiene en la mano, como para orientar a la persona que está haciendo su compra. Y tiene otra opción que es para leer textos directamente, ¿no es cierto? Uno acerca el teléfono a un texto y mediante la cámara el teléfono le va relatando en voz audible lo que está leyendo, ¿no? Esa es una aplicación, vamos a decir, destinada a personas ciegas o con visibilidad reducida, ¿no? Bien. Y una aplicación, decía que esta aplicación Lookout no va a ser posible instalarla en todos los teléfonos porque se lanzó para una marca determinada que es la de Google, los teléfonos Pixel y para Estados Unidos, ¿no? Se está esperando que para este año se lance para todos los otros teléfonos, ¿no es cierto? Pero generalmente ellos hacen un lanzamiento de prueba y después lo van extendiendo. Y bueno, y luego tenemos el lanzamiento reciente de un proyecto en el que Google ha estado trabajando hace varios meses, que es se llama transcripción instantánea, ¿no? O Live Transcript, que es una aplicación también desarrollada por Google y lanzada por Google que va transcribiendo en nuestra pantalla, ¿no es cierto?, lo que está escuchando en ese momento. Obviamente para ayudar a personas sordas o con audición reducida, ¿no? Bien. Bueno, esa, por ejemplo, he tenido oportunidad de instalarla y aunque los oyentes no la puedan ver, te puedo mostrar a vos cómo funciona. Y fíjate que apenas abrimos la aplicación, está lista para transcribir lo que estamos diciendo. Sí, y lo hace de forma instantánea, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Va tomando inmediatamente lo que uno está conversando. Exacto. Bueno, a veces detecta ruido de fondo, ¿no es cierto? Lo filtra sin problemas. Este texto obviamente se puede guardar, se puede copiar, se puede utilizar, ¿no es cierto? Para una persona, por ejemplo, que no puede oír, esto es espectacular en el sentido de que directamente está transcribiendo lo que se está escuchando, ¿no? En tiempo real. Y además, tiene detección, por ejemplo, empiezan a aparecer carteles aquí abajo en los que nos dice que lo que se está escuchando es música o el ladrido de un perro o una persona tosiendo, por ejemplo. Muy bien, como las series españolas. Claro, que ahora vienen con los subtítulos justamente por eso, ¿no? Para las personas que no... Así es. No tanto para los que no entienden el idioma como para las personas que... Es una aplicación muy útil, no solamente para las personas con dificultad auditiva, sino para ir grabando las ideas que nos vayan surgiendo o grabando una determinada conversación y transcribirla. Mirá si hubiéramos tenido esto en la universidad, por ejemplo. Claro, ¿ves? ¿Qué te parece? Teníamos los apuntes ya hechos, nos ahorramos muchísimo tiempo. La verdad que es muy útil. ¿Cómo se llama la aplicación? Esta que podemos instalarla en cualquiera de los teléfonos que hay en la actualidad porque funcionan con Android 5.0 en adelante. Pesa nada más que 15 megas, o sea, no pesa absolutamente nada y aparentemente no se conecta a internet, ¿no? Se llama transcripción instantánea. Así lo pueden encontrar y es de Google, ¿no? Está desarrollado, probado e implementado por ellos, ¿no? Claro. Sí, debe ser parecido a lo que tenía ya implementado en el Office, ¿no? Con el Word, por ejemplo, que se le puede dictar y va transcribiendo lo que escucha
Así que, pero Sí. esto llevarlo en el celular es una facilidad justamente para transcribir textos. Claro. Muy Claro, bueno. y funciona mucho más rápido que Siri, por ejemplo, que justamente Siri necesita de más recursos, necesita conexión a internet, ¿no es cierto? Siri es el asistente ¿no es cierto?, virtual, vamos Sí. a decir, de nuestro teléfono, Sí. que bueno, Siri es en el iPhone en este momento, no recuerdo el nombre del asistente de Android. Cortana se llama en Microsoft, Cortana, el de Microsoft. el de sí. Microsoft, y bueno, ya me va a salir el nombre. Pero además, vos fíjate que es instantáneo, ¿no es cierto? Y con las posibilidades de copiar el texto, ¿no es cierto? De poder hacer uso de ese texto, modificarle el tamaño de la fuente, Ujú. ¿no es cierto? Y va guardando y almacenando la conversación durante 3 días si es que nosotros no la hemos guardado intencionalmente. Muy bien. Alumnos universitarios. Muy bueno. ¿Alguna otra? No, lo que podríamos hacer tal vez para reforzar un poco el tema de la accesibilidad es empezar a probar las opciones que tiene nuestro sistema operativo desde la configuración, ¿no? Perfecto. Aumentar el contraste, la letra. Bueno, de hecho hay muchos que ya lo han hecho, ¿no es cierto?, sin tener un grado de limitación grande, pero por ejemplo el WhatsApp por defecto viene con una letra muy chica, ¿no Claro. es cierto? Claro. Es muy complicado verlo, Ujú. pero Se puede- ya la mayoría lo tienen en letra Claro, grande, se por puede ejemplo. agrandar, sí. Sí, y también por cuestiones de gusto, de colores, ¿no? También. No solamente de tamaño de fuente, sino también por los contrastes. Exacto, Así que bueno, exacto, sí, gracias Juanqui por traernos esta información de actualidad. muy bien. Me quedo prendado con la transcripción Instantánea, live transcrito. sí. Perfecto. Bueno, Hay vamos que probarla, ¿eh? ahí, la vamos a probar, Sí. Inclusive para cuando venga a la iglesia, no juegue con el celular, pone el live transcript y se lleva el mensaje transcripto a la casa. ¿Ah? Tal cual, Vamos a ver si poniéndolo cerca de los parlantes se puede hacer. sí. Mira si Spurgeon hubiera tenido transcripción instantánea. Gracias Juanqui por acompañarnos en el programa de hoy. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa. Quisiera continuar con el pensamiento que iniciamos al principio, hablando de lo que es la gracia de Dios. Habíamos leído este texto de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, y en el versículo 11 nos habla de la gracia en el pasado de la vida de un cristiano cuando se manifestó para salvación. De hecho, es una verdad muy consoladora que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, es decir, está disponible la salvación para todos los hombres. La obra de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero solamente es eficiente para salvar a aquellos que depositan su fe en Cristo como Salvador personal. Este es un concepto bíblico que tenemos que tenerlo bien en claro. Ahora, el versículo 12 del capítulo 2 de Tito dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto quiere decir que la gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero no se agota en la salvación, sino que sigue obrando en la vida de un creyente en Cristo para que diariamente pueda cumplir la voluntad de Dios, no por temor,
como si estuviéramos bajo la ley y temiéramos el castigo de Dios como juez, sino que ahora tenemos una relación filial establecida mediante la fe, donde entendemos que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, donde entendemos que esta relación está establecida sobre la base del amor, y el amor de Dios está manifestado a través de su gracia, que nos capacita para andar en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahora fíjate que la gracia tiene una obra pedagógica en la vida de un cristiano, porque le enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Qué interesante que es esto. La obra de la gracia enseña, primero, a renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es una vida que deja afuera a Dios. El hombre piadoso reconoce su relación con Dios y se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, valga la redundancia, y establece esta relación de amor con Dios como Padre. Ahora, el impío quiere vivir independientemente de Dios. Tal vez crea que hay un Dios, crea que Dios existe, pero su vida la vive independientemente de Dios. No toma en cuenta para nada a Dios en su vida, no toma en cuenta a Dios para tomar sus decisiones, no trata de agradar a Dios, no rinde cuentas de su vida a Dios, piensa en forma totalmente ajena a lo que es la voluntad de Dios. Ahora, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a este estilo de vida y nos trae a una relación personal con Dios. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre y queremos agradar a Dios no por imposición, no por obligación, sino porque surge de un corazón agradecido a un Padre que ha provisto todo lo necesario para la vida y para la piedad. También la gracia nos enseña a renunciar a las codicias de este mundo o a los deseos mundanos. Claro, el mundo es la sociedad de los seres humanos que deja afuera a Dios. Si la impiedad es la naturaleza humana que resiste a Dios y quiere vivir independientemente de Dios, el mundo es la sociedad humana que resiste a Dios y quiere vivir independientemente de Dios. Ahora, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a ese estilo de vida en sociedad que menosprecia a Dios, a su voluntad, a las leyes de Dios establecidas para vivir, porque fíjate lo que es la sociedad en la cual vivimos, una sociedad que ha llegado a tal grado de degradación, de corrupción, de inmoralidad y de idolatría, por no tener en cuenta a Dios en su vida social, por no sujetarse a los valores morales y eternos que al ser humano le dieron dignidad. Esos valores humanos, esa bolsa de valores eternos está en quiebra. La humanidad está en quiebra. Y esto se debe a que vivimos en una sociedad que ha dejado afuera a Dios, que no quiere tomar en cuenta a Dios para nada. Ahora, contrario a ese estilo de vida, a esa práctica perniciosa de vivir enajenados de Dios, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a ese estilo de vida mundano. ¿Y qué nos enseña si negativamente la gracia de Dios nos enseña a no ser impíos,
a no tener deseos mundanos, positivamente la gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Qué importante que es la gracia de Dios en nuestra vida. Una vida sobria se caracteriza por una vida en su sano juicio, una vida que, contrariamente al ebrio que no puede mantener la estabilidad, el ebrio que pierde el uso o las facultades sensoriales y las facultades mentales, el creyente que está enseñado por la gracia de Dios vive en su juicio cabal, tiene una vida estable, tiene una vida digna, decorosa. Pero es más, la gracia de Dios nos enseña a vivir justamente, es decir, rectamente. La gracia de Dios nos enseña a darle a cada cosa y a cada persona el lugar que le corresponde. Este es el concepto de justicia. Contrariamente a una persona injusta, que pasa por alto los derechos de los demás, que vive en un caos donde las cosas están totalmente alborotadas en su vida, la gracia de Dios nos enseña a darle a cada cosa y a cada persona el lugar que le corresponde en la vida. Y nos enseña la gracia de Dios, finalmente, a vivir piadosamente. Es decir, la piedad, podríamos decir que es la devoción a Dios en acción. Una vida piadosa es la vida de aquel creyente que ama a Dios, pero no de lengua, no de boca, sino de hecho y en verdad. Una persona piadosa es la que tiene una devoción y una admiración a Dios que transforma toda su vida. Y esa devoción la pone en acción y la manifiesta en compartir de gracia lo que Dios a él le dio. Como decía Jesús, recibisteis de gracia, dad de gracia. Así que fíjate cómo este concepto que parece abstracto, la gracia de Dios, tiene una practicidad en nuestra vida cotidiana, porque la gracia tiene una función pedagógica en nuestra vida. Por un lado, nos enseña negativamente a renunciar, a no ser impíos, a no tener deseos o codicias mundanas. Pero por otro lado, nos enseña positivamente a vivir sobria, justa y piadosamente. Oramos para que toda nuestra audiencia pueda estar viviendo en esta esfera de la gracia de Dios y disfrutando todas las bendiciones que este estilo de vida nos acarrea. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Por hoy nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta, 433. Por su compañía, muchas gracias.